¿Cómo les va? ¿Cómo están? Qué día, ¿no? Qué día interesante. Hola, Natalia, qué lindo que sos la uno para entrar, me encanta. Me encanta que estén así pendientes. Bueno, hoy tengo un invitado divino, especialísimo, con un tema fascinante. Hola, Verónica, Natalia, todos ahí. Mirta, ay, qué lindo verte. Gracias, gracias, te miro con el corazón. Cintia, Florencia, gente fantástica, que tenemos un compromiso inmenso, la expansión, la frecuencia, salir de este miedo. David, qué lindo, desde México. Y mientras esperamos a nuestro invitado especialísimo, Claro Mecó, hoy el tema es ¿a qué huele el miedo? Gracias Marina por estar ahí, gracias por estar todos, Damelis, eh, gracias, 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 gracias. Bueno, hoy un día muy interesante porque cuando uno se coloca en labor y quiere hacer cosas grandes, ¿no? Aparece las sombras. Y a las sombras hay que ponerles luz. Así que quiero empezar con esto. Uruguay, te espero para Frecuencia Amor, ¿eh? Gabriela, con tu hija. El miedo no te deja avanzar. Sí, hoy tuve un día fantástico. Y el C de María, el C de María. El C de María desde Luján. Mira, dije el C de María y surge Luján. Vamos a escuchar a nuestro invitado su punto de vista. Para mí, toda la tarde hoy estuve con el C de María. Aquí voy a sacar una. El amor es la frecuencia amor, es la que todo cambia, calma. A ver si tenemos a mi invitado. Todavía no llegó. Bueno, mañana tenemos un vivo fantástico, Frecuencia Amor, dirigido por una gran periodista que va a saber qué preguntar, que pertenece por supuesto a la tribu. Y miren lo que dice, el amor cicatriza las heridas. Asiento a lo que es y me inclino ante la experiencia. En este caso puede ser la experiencia de miedo. Ahora estoy respirándome, habitándome y amándome. Pero bueno, ya nos introduce al vivo de mañana. Mañana tenemos dos vivos fantásticos. Hoy tenemos un vivo y del tema, me encanta el tema. A ver, todavía no está no está Yamalú, esperamos un poquito que él llegue Yamalú y él comience a llevarnos de esa mano como él es un poeta, además de tener su sabiduría, tiene la poesía en la boca. Yo amo escucharlo, hace muchos años que lo conozco, he estado en talleres con él, en encuentros con él, y tengo una notición para hoy. ¿Se acuerdan que él hablaba de... Bueno, a ver si está por ahí que nos lo cuente él. Ahí está. Ay, 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 ay. Ahí está, pero no me lo agarra. Ah, sí, ahora sí. Hola, qué lindo verte, Yamalú, ¿cómo estás? Bien, feliz de este encuentro. Un abrazo para ti, un saludo para toda la gente que nos eh, acompaña ya desde anteriores reuniones. Una alegría de estar nuevamente compartiendo y disponible pues esta horita para compartir contigo y con ustedes. Gracias, qué lindo esta palabra, disponible. ¿Cómo nos cuesta ponernos disponible y cómo nos cuesta poner en colaboración y al servicio de lo mayor, ¿no? Así que bueno, hoy yo escogí un tema que parece ser, que hoy todo el mundo me contaba que era como anillo al dedo, y le puse ¿a qué huele el miedo? Porque yo digo que a mí me huele. A ver, ¿qué nos podés acompañar con esto del miedo? ¿Qué es el miedo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y a qué hora? Bueno, me estás pidiendo el currículum de miedo, ¿no? Eso, bueno, muy bien. Me ¡Uy! parece interesante, pues, que el Se miedo cae, no, ¿eh?
que el miedo no se apodere, Adriana, de este momento especial que estamos compartiendo. Ujú. Vamos a... Algunas personas tienen la capacidad de oler el miedo. Sin Ujú. duda que el miedo tiene su particular olor que la mayoría de los seres humanos no podemos identificarlo, ¿no? Pero sí los animales. Me hubiera gustado hablar con mi perro este tema porque realmente ellos sí saben. Acaba Y me de recuerdo, ladrar el mío. Perdón que te interrumpa. El mío acaba de ladrar y girar aquí. ah, ¿Ok? bueno, muy bien. Así que te Seguramente que contestó. sí, el miedo tiene un olor que, por suerte, digo yo, los humanos no podemos sentirlo, porque si no, qué incómodo sería caminar por la calle, ¿no? Cuántos olores, uno terminaría tropezándose con los postes y haciéndose atropellar con los autos, ¿no? Con todo eso que va sintiendo. Uno puede ver cómo los animales tienen esas capacidades, ¿no? De ir sintiendo. Recuerdo a un amigo, un antiguo amigo cazador en la selva de Bolivia. Él me decía, yo no quiero que ninguna persona con miedo me acompañe, porque todos los animales nos atacan. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sí? Así que el miedo Frecuencia. tiene un olor. Seguramente hay esa combinación de adrenalina, cortisol, las suprarrenales trabajando al máximo, ese metabolismo incrementado, esa liberación de glucosa, en un contexto de supervivencia, ¿no? Porque el Claro. miedo básicamente dispara un mecanismo de alarma. El miedo, menos mal que sentimos miedo, eh, así podemos estar al tanto rápidamente de lo que está pasando, de lo que nos está amenazando, ¿sí? Bueno, me escuchan bien, ¿verdad? Por ahí alguien Sí, decía que no se sí. escucha, ¿sí? Yo te escucho perfecto. Yo te Bueno, escucho perfecto. perfecto. Muy bien. De todas maneras, Adriana, hay que tener siempre a mano el teléfono de algún otorrino, ¿no? Por si alguno tenga algún problema auditivo, ¿sí? Continuemos entonces, sí. Y además cuando hablamos del miedo suele a no querer escuchar. Es probable que no queremos escuchar. Acá te contestan, sí, sí, se oye perfecto. Bueno, muy bien. Es posible que el miedo no quiere escuchar porque estamos hablando de él, ¿no? Precisamente. Y fíjate que desde las culturas indígenas eh, se ve distinto, porque el miedo es una combinación, bueno, es una emoción o un mecanismo que activa una especie de alarma que conecta al instinto de supervivencia, pero está atravesado por la historia de la persona, por el contexto familiar en el que uno ha crecido, por la cultura donde uno ha vivido también, ¿sí? Entonces no se siente de igual manera el miedo en todas las culturas, ¿sí? Entonces hay muchos matices que tendríamos que ir viendo para comprender. No hay un miedo universal que lo sentimos todos de la misma manera, ¿no? Si el miedo tuviera un color, no es del mismo color para todos. Wow. Y la gente habla mucho de que no hace cosas por miedo, porque el miedo de supervivencia creo que eso lo tenemos claro. Si viene un león, yo por lo menos tendría no miedo, pánico. Pero ese miedo que todos hablamos que me paraliza, me da miedo. Adriana, vamos a hacer tal cosa. No, me da miedo. Ese miedo, ¿cómo lo ves? Pues lo veo, mira, hay dos miedos que yo he tenido en mi vida especialmente presentes. El primero de ellos eh, es el miedo a hablar en público, Ujú. ¿sí? Y me he pasado la vida hablando en público, no he dado más de 14.000 conferencias y sin embargo, lo primero que he sentido antes de ello ha sido, aunque sea ya con el tiempo un ratito, es ese miedito, ¿no? Ya no miedo, miedito, ya lo digo con cariño porque, ¿por qué no redefinirlo, no? ¿Por qué no verlo como algo positivo también? Un segundo miedo que descubrí que lo siento así
en mi cuerpo nítidamente es cuando me subo al avión, cuando vuelo. Y me he pasado la vida viajando en avión. Volando. Sí, prácticamente. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Por qué lo digo esto? Porque no tenemos que intentar eliminar el miedo. Tenemos que aprender a convivir con él. Abrazarlo y seguir. Sí, empezar por aceptarlo, ¿no? Aceptarlo, eh, conocerlo y prepararse, crecer. Este atreverse es parte de un crecimiento, de una transformación. Desde una mirada chamánica, el miedo no es un problema. Por eso siempre nos ha llamado la atención la gente que le tiene miedo a tener miedo. La gente que le tiene... Está bueno eso. La gente que le tiene miedo a tener miedo. Que se anticipa, ¿no? Ya tenemos miedo, ¿no? Que tiene miedo por si acaso. Sí. Por si acaso. ¿Y tú no crees también que a veces esto de decir miedo es una manera de excusarnos y no ir hacia más? Ah, no, yo tengo miedo. O sea, ya lo uso como una excusa para no exigirme, para no hacer esa transformación de la que hablabas tú hace un momento. Sí, podría ser. Es como minar alrededor de tu zona de confort. Si pones minas terrestres, que están prohibidas, por cierto, hay gente que va minando su zona de confort y no se atreve a ir más allá. No son los que navegan solo cerca de la orilla, sí. Pero la vida nos invita a ir mar adentro, ¿no? Porque ahí está el aprendizaje, ahí está la aventura, ahí está la evolución, ahí está el placer, ahí está la vida. Wow. Y también tenemos miedo al que dirán, el miedo a que nos abandonen. Hay tantas formas, ¿no? Tantos matices. A ver esto, por ejemplo, en nuestras sociedades, eso a no pertenecer, a que no me quieras, a que no sea lo bonita, lo joven. Y ahí también hay miedo. ¿Y cómo sería esto? Estos son todos miedos artificiales, no miedos inducidos. Es como que en esta sociedad hay más miedos que ninguna otra, ¿no? Yo he visto niños, recuerdo una época que estaba con una tribu en el Amazonas, en el río Amazonas, cerca de Manaus, Brasil, ahí en el corazón del Amazonas, y cuando a una niña le dije que esa niña subía y bajaba, una niña como de 5 años, 6 años, allá indígena de la selva, subía como si fuera escalera hasta la punta de un árbol, por las ramas. Y luego, cuando una vez le dijimos a quien estábamos abajo, ahí era a orillas del río, que se lanzara antes que terminara la frase, ya estaba en el aire. Y eran por lo menos 10, 12 metros de altura, como un edificio de 3 pisos. Y se lanzó tranquilamente, ¿no? No había ningún miedo. Entonces, creo que esta civilización occidental ha atiborrado, ha saturado de miedos a la gente, pero con una intención política, con una Claro, intención de manipulación, de de control. control totalmente. Una persona con miedo es sumisa, es domesticable, hace caso a cualquier cosa, compra lo que no necesita. Y, todo esto nos va invitando a que vayamos así sospechando de nuestros miedos, que ni siquiera son nuestros, ¿sí? Que nos lo han puesto así con un alfiler. Sí, de pronto ese tigre que nos estaba persiguiendo y estábamos viviendo, corriendo, resulta que era de papel. Solo había que detenerse, darse la vuelta, enfrentarlo, afrontarlo, asumirlo y darse cuenta que no era un tigre, era un gato. Era un gatito, sí, y estaba viniendo básicamente a acompañarnos. Así que si tienes miedo, no importa, no te preocupes de erradicarlos, camina con ellos. Abraza. Y, y ahora que te estoy escuchando, cuando hablamos de los miedos, que hay cientos y que obviamente es para controlarnos, ¿cómo hacemos cuando sentimos ese miedo? Porque tú comenzaste a decir el miedo al avión, el miedo a hablar en público y tú lo superaste. Pero hay personas que no, tengo miedo y de hecho no avanzan y para mí es una excusa o un escudo
para evolucionar ese miedo? ¿Qué podrían hacer? ¿Cómo? ¿Por dónde ir? Yo sé que no hay recetas mágicas, pero ¿para dónde podrían ir? Creo que el error, Adriana, radica en que a la gente le proponen superar el miedo, eliminar el miedo, vencer el miedo, enfrentar el miedo, así, pero a- hacerle la guerra al miedo. Y el miedo es uno mismo, ¿no? Que Bien, está saboteándose, que está decodificando aquello como una amenaza cuando no es. Sí, el miedo evidentemente pasa a generar, a disparar un mecanismo de alarma y toda una alteración en el metabolismo, en la producción de determinadas hormonas, se acelera la respiración, las pupilas se dilatan, la frecuencia cardíaca se intensifica, la aumenta. presión sube. Está el cuerpo preparado para asumir el riesgo, para enfrentar el peligro. Claro. ¿Qué tenemos que hacer ante eso? Creo que hay que volver a... Eh, antes yo decía a la gente que se observe, pero me he encontrado con tanta gente hipocondríaca que cuanto más se observa un hipocondríaco, peor. Peor, peor, Así que, sí. por favor, no siempre es bueno autoobservarse. Depende cómo te observas, depende qué vas a ver. Hay gente que encuentra lo que está buscando. Eh, creo Y si que no es lo encuentra, lo interesante. inventa. Y si no lo Sí, encuentra, lo claro. inventa. Sí, por supuesto. Y se lo cree y como para el cerebro es lo mismo lo real que lo imaginado, entonces termina somatizando, ¿no? Absoluto. Yo me remontaría a la sabiduría ancestral. Tú sabes, Sí, Adriana, que nosotros hemos creado la primera escuela para aprender a vivir, Janajpacha, en Bolivia, una comunidad junto a una montaña sagrada. ¿Y sabes por qué te cuento esto? Porque este lugar ha sido consagrado ritualmente con ceremonias de distintas culturas sí. indígenas chamánicas, que muchas veces la gente que es un poco más sensible por la noche empieza a ver a quienes estuvieron en esas ceremonias, empieza a escuchar cantos, empieza a ver que salía luz de lugares donde hacíamos ceremonias antiguamente, o incluso algunas personas han estado entrando, conversando con una mujer que les ha recibido en la noche, acompañándole hasta donde tenían que llegar, y resulta que no era de esta realidad. Y que después al llegar a la puerta de la casa, desaparecía. Sí. Importa mucho con qué paradigma funcionamos, importa mucho Absolutamente. cómo interpretamos las cosas, importa mucho desde qué ventana miramos la realidad. Aquí hay una palabra que me gustaría que se vayan familiarizando, es canasta básica en nuestra filosofía ibexama y en nuestra comunidad Janaspacha en Bolivia, y es la palabra incertidumbre. ¿Sabes cuál es el problema? Vamos a remontarnos un poco. La civilización occidental, esta sociedad capitalista, individualista, expresada en las ciudades y su tecnología y su progreso, viene luchando contra la naturaleza, viene luchando contra lo sagrado, ¿sí? Viene luchando Sí. contra la magia, viene luchando contra lo natural, ¿sí? Viene luchando incluso contra la muerte. Imagínate qué batalla más estéril. ¿Sí? A partir de un paradigma que en vez de decodificar una enfermedad como un mensaje, como una enseñanza, como una señal de alarma, como una invitación a aprender lo que no estaba aún aprendido, Listo. se pone a luchar contra la enfermedad. Entonces, la muerte para un médico es el fracaso de su técnica médica, cuando en verdad la fugacidad es la vida misma, que en determinado momento nos inicia a otra vida, ¿sí? Nos hace atravesar una puerta dimensional. Y por eso en muchas culturas indígenas la muerte se la celebra con fiestas, rituales y fiestas, ¿no? Llega una persona de Occidente y dice, pero ¿qué está pasando? No, es que hay un Sí. velorio, alguien se murió así, pero están bailando. Es que, claro, le estamos acompañando A la, para que la otra pueda, vida. claro, para que pueda partir sin apegarse, sin aferrarse, sin sufrir. Esta palabra incertidumbre nunca ha sido debidamente asumida por Occidente. Incertidumbre, ¿qué significa? Que no sabemos lo Nah, que nos espera mañana.
No sabemos dónde vamos al morir. No sabemos dónde estábamos antes exactamente. Hay teorías, hay explicaciones, hay muchos, pero son aproximaciones, son referencias, ¿sí? En verdad no sabemos exactamente muchas cosas. Eso es la zona de misterio, territorio inefable. No hay palabras La para magia. definir, ni siquiera el éxtasis. Como estado alterado de conciencia podemos explicarlo. Entonces, esta sociedad, esta civilización occidental ha generado en el humano una, una forma de vida de tal manera que no asume, no acepta la incertidumbre, la base de la vida, el núcleo, el arjé, dirían los griegos, la esencia, el fundamento de la vida es esa. la incertidumbre. Claro. Y esa fugacidad que nos atraviesa. Si no podemos imaginarnos que vamos a estar siempre. Dentro de un siglo, ninguno de los que estamos aquí estaremos caminando en la tierra. Si el aceptar la incertidumbre de la vida como el corazón de la vida nos permite un nuevo abordaje de la existencia. Entonces ya no habrá miedo a la muerte, ya no habrá miedo al error, ya no habrá miedo al fracaso, ya no habrá miedo a la opinión pública. Si el miedo es la incapacidad de asumir la incertidumbre, el miedo existencialmente hablando, ya no el miedo, porque si alguien nos está por secuestrar en una calle oscura, en una ciudad desconocida, obviamente vamos a tener miedo y ese miedo va a intentar salvarnos, ¿no? Antes era para correr y que no nos coma el oso, ahora es para que no nos pase algo negativo entre los seres humanos, ¿no? Pero los otros miedos son miedos que tienen como telón de fondo el no haber asumido la incertidumbre de una vida que donde no existe seguridad, nada es seguro. Supimos de un señor que se murió porque le cayó una tortuga que se lo llevaba un águila para comer ese día, se le cayó de las garras y cayó sobre la cabeza de ese hacendado que estaba tranquilo paseando en su finca. La muerte tiene muchos formatos, es muy creativa. Sí, pero la muerte es la vida misma, ¿no? Siempre estamos muriendo. Los glóbulos rojos que circulan por nuestra sangre viven 3 meses. Se van regenerando. Las células, hasta las neuronas. Sí, el no asumir la incertidumbre que implica la vida es la madre de todos los miedos. Cuando cambiamos el punto de vista, todo puede ser diferente. Absolutamente. A mí me gusta decir que la incertidumbre es vivir en el presente. Si yo solamente tengo este momento, me voy llevando a lo que venga paso a paso, ¿no? Quiero pedirles a las personas, porque voy a bajar para que se te vea bien la cara, a las personas que quieran hacerle una pregunta personal o general, mejor dicho, no personal, a Yamalú, por favor, en el lugar donde nos están escuchando hay un signo de pregunta, allí dejen la pregunta. Así yo después le hago esa pregunta que venga de tu corazón. ¿Ok? ¿Te parece así? Te vemos completo porque están tantos escritos que no se te ve bien la cara y es importante también lo que tú transmites con tu cara, con tu gesto, con todo tu ser. Bueno, muy bien. Sí. Así que todas las preguntas que quieran hacer, por favor, ahí en el signo de preguntas, yo después las voy a leer y Yamalú tendrá la generosidad de compartir su punto de vista. Con respecto a esto de el miedo a todo, ¿no? Que es la incertidumbre, estoy totalmente de acuerdo contigo. También hay miedos que nos están todo el tiempo, aquí, ahora, como metiéndolos, ¿no? Por ejemplo, voy a ir a esto. Nosotros próximamente vamos a tener un cambio de gobierno, ¿no? Vienen las elecciones, vamos a ir a territorios más interesantes. Entonces ya vemos cómo nos están poniendo el miedo. ¿Te resuena esto? ¿Qué hacemos ante este miedo? Si no votamos por azul, el verde nos va a comer. Si no votamos por verde, el violeta. Eso tú lo sabes en esta América nuestra tan joven. Sí, el miedo ha sido desde tiempos remotos, pues un mecanismo de
dominio. Poder, Es una claro. forma de ejercer el poder político y religioso. Moisés ya usaba, si ustedes revisan el Antiguo Testamento, ya Moisés usaba el miedo como un mecanismo de persuasión para buscar, él decía, una especie de sumisión a Dios, ¿sí? El temor a Dios. No hablaba de amor. Ustedes pueden revisar la Biblia. Sí, Hablaba de sí. temor a Dios, ¿sí? Era una forma, a través del miedo, pues se puede lograr obediencia. El temor ha sido usado en la Edad Media para castigar a los herejes, a los paganos. Tú sabes, la Santa Inquisición, Sí, el terror que generaba, perseguía a sí, las mujeres de sabiduría. sí, sí. Fíjate, en esta época hubiera Inquisición, ¿cuántas de ustedes ya estarían cocinadas? ¿No? Sí, ya Prácticamente tuvimos, por entonces. eso ahora podemos estar y hablar. Ya nos Bueno, cocinaron, ya nos bueno, cortaron la cabeza, ya hicieron todo. bueno, muy bien. Entonces, creo que es importante saber, nosotros siempre, junto con Guaira, insistimos mucho en la importancia del pensamiento crítico. Sí, hay que escuchar de otra manera, hay que asumir la incertidumbre, hay que, pues, algo, quiero reiterar algo por si alguno no lo escuchó bien. Por No favor. intenten eliminar el miedo, más bien aprendan a convivir con él. Esa es la mejor manera de eliminarlo. ¿Sí? Es la misma estrategia que algunas usan contra las suegras, ¿no? Así, no le hagan la guerra, ¿sí? Sí. De esa manera, y eso comienza con el aceptar, ¿no? Que tú decías, ¿sí? Pero también importante prepararse. Y recuerda, el miedo se nutre de la ignorancia. Absolutamente. Hace falta prepararse, hace falta conocerse, hace falta identificar aquellos detonadores de mis miedos, así, para comenzar a conocerlos y al conocerlos, ver el mecanismo, ¿no? El miedo dispara generalmente una emoción así, digamos, desagradable, un pensamiento pesimista. El pesimista está más proclive al Al miedo, a los miedo, miedos. claro. Y entonces hay que ir controlando también lo que uno piensa. A esas personas, yo tengo una tía boliviana que vive en Buenos Aires que básicamente eh, colecciona malos recuerdos, ¿no? Eso también le hace vivir con miedo y creo que hay que trabajar más para confiar en uno mismo, para tener buenos recuerdos y hacer un trabajo interior. Para nosotros fundamental ese trabajo interior que haga que uno cierre esa etapa e inaugure otra. En otra etapa ya no eres la misma persona exactamente. Hay miedos que se habrán quedado en la anterior etapa, entonces ni siquiera hace falta apoyo terapéutico, ¿no? Que en casos extremos puede ser necesario, pero en la mayor parte de los casos el trabajo interior y de transformación es suficiente. Absolutamente. Ahora que te escuchaba eso de tu tía que le gusta acumular viejos recuerdos, las personas que en alguna manera han tenido un evento y están todo el tiempo trayéndolo, ¿no? Porque en el año 73 pasó esto, porque en el año 73 pasó esto, cuidado, porque en el año 73 pasó esto, y ten cuidado, sería un poquito esto. ¿Qué le diríamos a esas personas que siguen conectadas con el año 73, con el año 73? Me vino 73 como me podría haber venido cualquier otro, ¿no? 76 mejor, sí. Sí. Amo hablar contigo, porque hace pocas palabras. Eso es resonancia y sintonía. Bueno, 76 entonces. Dale. Casualmente, sí. Bueno, mira, vivir es elegir, ¿sí? Y todo lo que elegimos eh, se convierte en recuerdo. Nuestra propuesta es, y lo que enseñamos aquí en nuestra comunidad Janaspacha, la gente que viene, es empecemos a especializarnos en fabricar buenos recuerdos. Y Absolutamente. esos son los que debemos guardar en la galería de arte que es la memoria. No tendríamos que tener ningún recuerdo malo. No solo nos pasan cosas buenas, pero un mal recuerdo es papel higiénico usado. No creo que nadie Ay, mi esté amor. guardando así en la vitrina
de su casa el material de desecho, ¿no? Los malos recuerdos deben ser desechados. Si al fondo a la derecha tire la cadena y el olvido se lleva todo. Por eso el olvido es un mecanismo de defensa también. Absoluto. A mí me encanta la gente que tiene mala memoria, no necesita ni siquiera perdonar. Con su mala memoria es suficiente. Suficiente. Sí, claro. Así que coleccionemos buenos recuerdos y recordémoslos. ¿Sí? El recordar buenos recuerdos es... Alimenta el alma. sí, totalmente. Es un antídoto, es un antídoto. Ya Absolutamente. hay unos pocos casos, una minoría muy pequeña, que ya tienen el problema instalado a nivel de fobia. ¿Sí? Que he entendido esto como un temor intenso, así como un temor desproporcionado, enfermizo. En este caso sí hace falta recurrir a apoyo. No hay que saber también Acompañantes, claro. cuándo pedir ayuda. Sí, eso también es muy inteligente. Bien, aquí hay unas preguntas. A ver, vamos a ir por ahí. Dice, Oro Solar te pregunta, ¿por qué tenemos que aceptar que vamos a morir si Dios nos dio inteligencia para cambiar nuestra vida? ¿Qué te resuena allí? Pues eso de cambiar nuestra vida desde la cosmovisión indígena se llama muerte. La muerte es un cambio, ¿no? Es una transformación. Entonces, sí, está bien, no hay que preocuparse. Es que en otras culturas la gente no tiene miedo a la muerte, ¿no? Y es, creo que natural aceptar el flujo de la vida, porque la vida es movimiento. Un día fuimos niños, otro día adolescentes, otro día jóvenes, después adultos, luego viene la tercera edad y después ya la vejez. Y después uno se convierte en recuerdo. ¿Sí? Eso es como la ley de gravedad. Alguien puede decirme, ¿por qué tengo que aceptar la ley de gravedad? Pues no acepte. Le da igual a la ley de gravedad, ¿no? Las leyes Absolutamente, naturales funcionan así. absolutamente. Claro, entonces, pero Absolutamente. lo importante es que uno tenga la idea de la vida y de la muerte que le permita vivir en paz, vivir bien. Nosotros somos devotos de la vida buena, del summa causa, del Sí, vivir bien. ¿Sí? sí. Si la persona que pregunta esto está viviendo bien con esa creencia, adelante. Sí, aquí nadie monopoliza la verdad. Sí, pero lo que no, quizás no tenemos derecho es a vivir mal, así, porque eso es un autosabotaje que intentamos recordar a las personas que puede ser superado. ¿Por qué en estas culturas o en la nuestra tenemos tanto miedo a la muerte o maltrato de la muerte? No podemos, como en los pueblos indígenas, comprender la muerte de otro lugar. ¿Por qué crees que tenemos tanto? ¿Un poco por esto, porque hay que tenerle temor a Dios y porque cuando te mueras te vas en el infierno? ¿Puede ser por esto que nos vamos a ir al infierno algunos? Bueno, yo no, yo me voy a ir al cielo. Bueno, luego me envías la ubicación del cielo, ¿no? Porque hasta ahora me está faltando ese dato. El GPS, te voy a mandar el GPS. Bueno, muy bien. En la mayor parte de los idiomas indígenas, la palabra infierno no existe. Sí, eso Por lo sé. tanto, ninguno de los indígenas vamos a ir al infierno porque no hay esa palabra, ese concepto. Sí, Qué tampoco hay el bien. concepto de pecado. Por tanto, nosotros no somos pecadores, no nacemos con pecado original. Así que vamos tranquilos por la vida. Nos refugiamos en la inocencia lúcida que nos permita Absoluto. continuar preguntándonos, asombrándonos. Una vez quedé conmocionado y creo que esto lo conté alguna vez en otro diálogo contigo, Adriana, A ver. en Buenos Aires, en mi primer viaje, 1980, algunos aún no habían nacido, en una grieta del asfalto, una pequeña plantita con dos hojitas y el pimpollo así amenazando florecer en un par de días. Después de andar perdido, yo llegué a Buenos Aires, no vi ninguna montaña y yo que crecí al lado de una montaña, extrañé más que a mi familia, a La mi mamá. montaña. Y me sentía solo, buscaba montaña para refugiar mi mirada a lo lejos, no encontraba ninguna. Y cuando estaba conmocionado, esa plantita, dos hojitas y una
un pimpollo así a punto de florecer, fue suficiente para devolverme la paz, la alegría de vivir y decirle al universo, a la vida, gracias, ¿sí? Porque pues todo es posible. Creo que en el mundo indígena la clave, nos lo han enseñado los abuelos, es volver a las cosas simples de la vida. Podemos tener grandes sueños, pero no nos olvidemos que Pero hasta los sueños sí, grandes están hechos de detalles, de instantes, ¿sí? De gotitas de eternidad. la simpleza, lo simple de la grandeza, ¿no? Lo simple de la grandeza que a veces no queremos mirar. Eso que dices tú, ese segundo de mirar la hoja, ¿no? Una vez hace mucho tiempo, cuando tuve el honor en México de conocer a un chamán, me dijo, Adriana, el día, yo era muy joven, perdón, yo era más joven que ahora, y me dijo, el día que te pares a ver los árboles, has comenzado a comprender algo. Solo me pedía que me parara a mirar un árbol. Esto un poco lo que tú nos cuentas de mirar e inclinarse ante la vida de una pequeñísima plantita en el medio del asfalto, ¿no? Sería un poquito Así es. esta mirada que nosotros no tenemos. Vamos todos en tren a 150 kilómetros la hora. No hay tiempo para nada. Hay que buscarse el tiempo, ¿verdad? Sí, sí, claro, por supuesto, ¿no? Sí, creo que los japoneses no saben que el tren bala ya lo habían inventado, ¿no? Así es que, pues, Qué bueno estuvo eso. Aquí tenemos otra. Dice, ¿por qué siempre tenemos miedo? Ay, muy linda esta, Noelia dice, ¿por qué siempre tenemos miedo con respecto a la vida de nuestros hijos? bueno, es otro miedo inducido. Los Ujú. vendedores y los marqueteros, los publicistas saben muy bien que la mejor manera de venderle algo a, a los papás respecto a sus hijos es alimentando la emoción que dispara el miedo. Entonces es muy fácil. Si lograron inocularle el miedo, la venta está cerrada, ¿no? Eso está garantizado. Esos son totalmente estrategias manipulatorias. El occidental colecciona miedos, ¿no? Es increíble. Tiene miedo a todo. Hay miedo a todo. Hay miedo a qué no hay miedo, ¿no? Ya antes yo intentaba saber todas las fobias esas así, pero después eran tantas que ya no cabían, ¿no? No hay disco duro que aguante, así la cantidad de fobias que tiene el humano occidental, así moderno, citadino. Sí, creo que hay que desaprender muchas cosas. Sí, es necesario desaprender. A los hijos hay que formarles como guerreros, porque el futuro es incertidumbre Tal. en expresión plena. Sin más incertidumbre que la que hemos visto todavía nosotros, ¿sí? Además van a tener que Sí. convivir con las máquinas, ¿sí? Y por otro lado, Sí. Otro tenemos que desafío. preparar, sí, sí, totalmente, y Ay, tenemos que Dios. prepararles todo terreno. Creo que la mejor manera de erradicar todo temor por lo que les vaya a pasar a los hijos es prepararles para todo. Ese es un tema educativo. Si un hijo que está preparado para todo es como un gato que si tú le lanzas va a caer Cae. de pie, a diferencia de un corderito así que va a caer pues como caería un ser humano, ¿no? Así mal, haciéndose daño. Hay que preparar felinos, guerreras, hay que preparar hijos todoterreno desde la infancia, ¿sí? Porque el mundo viene con incertidumbre pues multiplicada. Así que bien preparados los hijos no hay nada que temer porque pues estarán preparados para todo. Preparados para, por ejemplo, tomar buenas decisiones, para identificar falacias, pensamiento crítico, preparados para pues asumir riesgos con lucidez, porque la vida es incertidumbre, no hay seguridad. La seguridad es ideal, ¿no? Es así como Mickey Mouse, ¿no? No existe en los términos que nos han propuesto. Hay que Enseñado. prepararles para hacer equipo. Nadie va a poder sobrevivir solo. El individualismo Se es terminó. un gran error que apadrina depresiones y suicidios.
todos necesitamos tribu, volver a la vida comunitaria, círculos de afecto y confianza. Si un hijo Sí. está preparado para todo, no hay nada de qué preocuparse, ¿no? Eso, creo que la educación adecuada es la que nos va a liberar, nos va a vacunar contra ese tipo de miedos. Eh, a los hijos esto, ¿no? Hay que dejarlos vivir las experiencias. No podemos mantenerlos en algodones y no dejarlos caminar para que no se caigan, ¿verdad? Tienen que vivir sus experiencias. Y a veces Sí, nosotros como padres no queremos que vivan ninguna experiencia, ni las más simples, esos son los ¿no? que sufren más. Así que Absolutamente, eso es absolutamente. apadrinar mayores sufrimientos, porque los papás no van a estar siempre, ¿no? Yo tengo parientes cercanos que son adolescentes de 50 y 60 años, ¿sí? Sí, Y que lo están pasando mal. Así que, ojo, la sobreprotección en el fondo es el sendero que va directo al purgatorio. eso está bueno. Acá dice Adrián, ¿cuándo nos damos cuenta que los miedos fueron aceptados? Cuando puedes convivir con ellos. Lo mismo que la suegra, ¿sí? Cuando ya te llevas bien con ella, deja de ser un problema. Por eso les hemos dicho desde un principio, no intenten caer en la trampa De de, evitarlos. claro, de erradicarlos, eliminarlos. El miedo es algo inherente. Si no tuviéramos miedo, es como si no tuviéramos dolor. Imagínate, te apoyas a la chimenea sin darte cuenta, se está incendiando tu brazo y no te darías cuenta hasta cuando ya no queda. Sí, el dolor es un mecanismo de protección, el miedo también, pero esta sociedad ha manipulado a la gente para que tenga muchos más miedos. Por ello es importante que uno esté en un camino de crecimiento, es importante que uno se vaya transformando, creciendo, asumir la incertidumbre y complementariamente hacer lo que amamos. Muy importante, la gente que más miedo tiene es la gente infeliz. Absolutamente. Acá, bueno, acá te preguntan, gracias por las preguntas, sigan escribiéndolas. Acá dice Liliana, ¿qué puedes decirnos con respecto al miedo a la maternidad en las jóvenes? El miedo a la maternidad. Sí, bueno, en realidad habría que ver si es miedo a la maternidad, eh, porque ahora ya no está de moda la maternidad, entonces hay toda una prensa eh, medio subterránea, pero bastante fuerte respecto al no tener hijos, lo cual algunas mujeres no han venido a esta vida para ser mamás. Entonces, en ellas hay un miedo a la maternidad porque en realidad no están llamadas a ser madres. Eso lo tienen que asumir también Claro, cada uno. Y, y si contra esa intuición o sensación se embarazan, no lo van a pasar bien. O el embarazo, la gestación, la crianza de los niños va a ser una interrupción o una interferencia en su proceso evolutivo consciencial. No todas las mujeres están llamadas a ser madres. Hay que ver, primero, es importante, todas las personas tendrían que tener un referente masculino, un referente femenino de consulta, ¿sí? De conocimiento, mujer, hombre, que le pueda saber a quién llamar, a quién preguntar. Todos necesitamos de vez en cuando que alguien nos asesore, existencialmente hablando. Sí, eso es muy importante. Antes eran las abuelas, los abuelos. Ahora ahora no, los, pues se los ha enviado a los asilos, a las casas de, horrible. a los geriátricos, ¿sí? Cuando en realidad son la bibliografía viva, son la La biblioteca. experiencia, la sabiduría, Totalmente, ¿no? Los que han vivido, absoluto. decíamos antes, los que han vivido ya tantas lunas, tantos amaneceres. Hay un refrán que siempre lo recuerdo, A africano, ver, que dice, eh, un abuelo ve sentado lo que un joven no alcanza a ver de pie, ay, ¿no? qué Se lindo, refiere a la experiencia, no se refiere a la visión, absolutamente. ¿sí? Entonces, por otro lado, hay mujeres que tienen miedo porque les han hecho creer que el parto es peligroso, que en el parto han muerto, han sufrido mucho, que ha sido traumático. Eso es bíblico. Si tú recuerdas el Génesis, ahí está
ya desde el principio de la Sí. Biblia diciendo, parirás con dolor. Con dolor, sí. Yo he visto Mala mujeres, prensa. claro, totalmente. Eso queda ahí en el Sí, interior. claro. Generacional. Sí, he visto mujeres en la montaña estar embarazadas, salir a pastar las llamas y en la tarde volver con el bebé. Yo Ella sola había también. tenido junto al río el bebé y lo traía en brazos, ahí envuelta en la manta que ellas tenían. El parto no tiene que ser algo peligroso, doloroso, traumático, pero obviamente si la mujer vive de manera sedentaria, si tiene sobrepeso, si sus músculos están rígidos, si no camina casi nunca, si tiene una mala alimentación, si ha hecho engordar al bebé antes de nacer, el bebé nunca debería tener sobrepeso antes del parto, obviamente aquello va a ser un drama, ¿no? Y creo que ahí influye mucho el paradigma médico que ha ido también contribuyendo a patologizar el Sí. parto. El Y parto. antes era la abuela, era la suegra, era a veces hasta el esposo el que atendía en el parto en casa y la gente venía, las mujeres de la familia y las vecinas venían y acompañaban cantando, ¿sí? Y aquello le recibían al niño que recién nacía en un ambiente tan armónico y tan sagrado que el niño en vez de llorar sonreía. Absolutamente. ¿No? Entonces hay que ver qué idea tenemos del parto, eso también se puede trabajar y creo que pues todo eso es parte de las cosas que hace falta ir desaprendiendo. Nosotros en Canapacha, en nuestra comunidad en Bolivia, decimos siempre, primer paso, desaprender, Desaprender. desaprender, desintoxicarse. Sí, y eso no lo dicen en ninguna parte. Yo he viajado por tantos sitios y prácticamente es más de lo mismo, así van poniendo, eh, Jesús diría en términos así del Evangelio, cómo van a poner vino nuevo en odres viejos, así, ¿no? Están prácticamente eh, parchando el parche que ya no da más. Hay que pensar realmente que necesitamos en algún momento en nuestra vida dejar de buscar para comenzar a profundizar en cualquier Bucear. situación. Sí. Sí, nosotros, lo nuestro es la sabiduría ancestral indígena, andina especialmente. Para algunos será la budista, para otros será, Sí. en fin, el taoísmo, no importa dónde, pero no puedes pasarte buscando todo el tiempo ni haciendo un collage así, una juntucha, decimos nosotros en quechuañol, un Qué poquito de señor. todo. ¿Sí? Necesitamos profundizar, Profundidad, bucear. tener raíz y a partir de ello recién germinar sensibilidad y a partir de ello ampliar la coherencia, generar poder interior. Ahí viene el autogobierno, ahí los miedos salen corriendo y si queda alguno, pues caminará a nuestro lado sin molestar. Me encanta. Bueno, a ver qué dice aquí. Tengo una buena noticia al final, ¿eh? A ver qué dice aquí. ¿Cómo reciclar, Mujer y Magia dice, cómo reciclar el miedo para que se convierta en abono para cumplir nuestros proyectos? Sí, el miedo puede ser positivo, depende cómo lo interpretamos, ¿no? Ah, Para mí sí. el miedo no es algo negativo, es simplemente una energía, un impulso energético que nos puede incluso servir de combustible totalmente. Depende cómo interpretamos, porque todo es interpretación. Nos han dicho que el miedo hay que erradicarlo, mentira. No se puede erradicar el miedo. El miedo va a aparecer porque no existe. El miedo se fabrica en una situación determinada. No existe de antemano. Uno puede, imagínate, metafóricamente hablando, bueno, vamos a sacar al miedo de la casa. Buscamos en todas partes, no está. ¿Por qué no está? Porque aparece en El determinadas momento. circunstancias. Entonces no puedes erradicar, no puedes vencer, no puedes eliminar. Hoy que se queden con la idea de que el miedo no puede ser eliminado. Hay que convivir con él. ¿Cuándo? Cuando aparezca. Hay que aprender a manejarlo, hay que aprender a manejarlo, a caminar. Al miedo le decimos camine, ¿no? Y va donde... Entonces Uno es quiere. posible reinterpretándolo. Si lo reinterpretas, el miedo deja de ser algo negativo. En Bolivia, en nuestra comunidad, nosotros además proponemos mucho el abordaje ritual, el abordaje ceremonial.
encendemos el fuego sagrado, el fuego ceremonial al poniente, al oeste, en algunos solsticios, en algún equinoccio. Y esto hace que tengamos un refuerzo desde el mundo invisible a lo que estamos tratando de superar. ¿Sí? Entonces nosotros además jugamos con la ventaja de que tenemos centros ceremoniales y podemos ritualmente manejar la situación, además del apoyo de la reflexión que me hace consciente, porque muchos miedos son totalmente desproporcionados, ¿no? Claro. Sí, hay gente que tiene miedo a, no sé, a cualquier cosa, ¿no? A una mariposa, sí. Hay gente que Sí, tiene a una miedo a la mariposa. hormiga, que se sube a una silla cuando ve una hormiga. Así es, ¿no? Y claro, entonces, y la meditación también ayuda mucho, la meditación. Son cosas que, pues, cuando uno va creciendo y transformándose, desaparece. ¿Cuántas personas, eh, sin darse cuenta, se han olvidado sus miedos? Sí, y cuando Cuando se han cambia, acordado, claro. ya hacía tiempo que no sentían eso, ¿no? Sí, así que no hay problema. Los miedos, pueden ser aliados, como dijo la pregunta. Sí. Bien, acá dice Dani, hay mucho miedo a sentir dolor, pero ¿qué es realmente el dolor? Bueno, ya lo explicaste un poquito antes, pero si quieres agregar algo más. Bueno, hay que diferenciar dolor de sufrimiento, ¿no? Son Bien, mecanismos que tenemos en el cuerpo que nos van informando, ¿no? Imagínate que si no sintieras dolor, podrías sentarte sobre algo cortopunzante y desangrarte sin darte sin cuenta, ¿no? hacer- Como no te duele estar ahí hasta cuando te quedaste sin sangre, ¿no? Son mecanismos que nos permiten mantenernos con vida, ¿no? Pero ya ahora sí precisamos cuestionar a ver cómo estamos viviendo. En esta sociedad hay demasiado miedo a todo, además hay demasiada manipulación, además hay una no educación, sino una saturación informativa. La gente está eh, saturada, secuestrada por la información y eso le confunde. La información no sirve para nada. La información no hace crecer ni a un microbio. Eso es absolutamente de acuerdo materia prima contigo. que necesitamos convertir. Nosotros diferenciamos información, conocimiento y sabiduría. Sí, 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 por El supuesto. conocimiento ya como insumo de sabiduría, pero hace falta el trabajo interior, meditación, reflexión, diálogo, hace falta pues adecuar, adaptar, aclimatar a nuestra coyuntura existencial lo que estamos aprendiendo y cada uno va a ir tejiendo la sabiduría. Eso, ¿cómo se expresa? En crecimiento conciencial, en que ya no te afectaba lo que antes te afectaba, en que Sí, todo eso, básicamente sabiduría para nosotros tiene dos sinónimos, verdad y amor. ¿Sí? Y esa es la mejor bien. manera de vacunarse contra los miedos artificiales. El resto son parte de la vida y nos van a ayudar para sobrevivir. Qué lindo. Bueno, Yamalú, ya estamos casi llegando sobre la hora, pero quiero hacer un paréntesis a este miedo y terminar con el miedo y dar una muy buena noticia. 28, te lo cuento, Yamalú, porque de repente vos no lo sepas. 28 y 29 de octubre vas a estar aquí en Argentina, ya no así a través de un video, sino te vamos a tener cerquita, te vamos a exprimir 2 días, sábado y domingo solo para nosotros y para los que quieran venir de Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, el mundo entero, porque sabemos que, como dijiste hace un tiempo, estás dando la gira porque aparentemente quieres tomarte unas vacaciones, ¿no? Y quieres despedirte de Argentina. Y ya quiero que sepan, 28 y 29 tenemos a Yamolú aquí en Argentina. Un honor para Argentina y para mí te agradezco la confianza que me han dado tú y Guaira para acompañar este evento que va a ser inmenso. Sí, bueno, gracias Adriana por posibilitar esto. En realidad es un cierre de ciclo, ¿no? Buenos Aires, Argentina, Buenos Aires fue el primer lugar, como decía hace rato, donde sentí nostalgia por mis montañas.
eh, allá y justamente era terminando octubre, empezando noviembre, que hice ese viaje hace 43 años atrás. Sí, creo que era un anhelo de mi alma despedirme en el mismo lugar, porque para mí sí estamos preparando nuestros respectivos retiros, así que nos permita ya básicamente tener más tiempo para la contemplación, para el silencio, para la escritura y para ir formando algunas personas que van a ir haciendo el relevo respectivo. Creo que hay que nomás hacer caso a ese aforismo que nos dice que la vida es movimiento, ¿no? Hay que moverse y hay que prepararse para nuevas etapas. Sí, pero me agrada esa idea que al principio parecía solo un sueño, una intención, que sea realidad. Además, coincidiendo con la época en la que viajé hace 43 años, lo que propongo es que sea un retiro así chamánico, pero una maratón de enseñanzas donde la gente eh, vaya con la intención de, aquí decimos 24, ¿no? Así, unir el día con la noche, porque me gustaría hacer una antología de las principales y mejores enseñanzas que nos han llevado por los 5 continentes, que nos han permitido dar más de 14.000 conferencias y seminarios, y que realmente no creo ya que más adelante ni Argentina ni ningún otro país de Sudamérica en principio pueda hacer otro viaje así de despedida presencial. Argentina es el sitio que elegimos porque fue el primero. Sí, nos vamos a despedir el próximo año de Europa también y de Norteamérica y creo que va a ser para mí también una alegría el poder compartir ese último fin de semana de octubre, ¿verdad? De este año. Sí, Una maratón. sí. Sí, una maratón que pues va a ser, sí, yo creo que va a ser una sobredosis de enseñanza. Me encanta porque yo amo las maratones, me encanta la sobredosis, me encanta bucear, me encanta ir a más. Por eso quiero acompañarte en este movimiento porque he estado en talleres contigo, así que sé lo que haces, cómo lo haces, desde dónde lo haces. Y para mí y para todos los que ya hoy están sabiendo la fecha, ya a partir del lunes vamos a tener todos los pequeños detalles para que ustedes se sepan y no se excluyan, porque no hay muchas oportunidades de tener a Yamalú aquí en casa, aquí cerquita. Así que desde ya gracias, 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 gracias infinita. Ese llamado de Guaira hace un año va a ser que nos regala esta oportunidad de tenerte aquí. Así que, como todo lo bueno es por un tiempo, vamos a ir cerrando y te dejo a ti las últimas palabras para escucharte. Pues eh, me gustó el tema, ¿no? Me gustó el título que le pusiste, El olor del miedo. Sí, a mí que me gusta la poesía, No yo sé. creo que sí, creo que eh, quiero despedirme diciendo que sintamos, aprendamos a sentir el olor de la vida, ¿sí? Que es una mezcla de jazmines y madreselvas y otros aromas que nos recuerdan que el paraíso podría estar aquí, Estoy de acuerdo. ¿sí? Y comienza con que cada uno se convierta en una coleccionista de buenos recuerdos. Así, limítese a fabricar y coleccionar buenos recuerdos y compartirlos, y en ese proceso irán encontrándose en su camino con más arcoíris y más Bello. luciérnagas, recordándole que en algún momento, si nos visita la oscuridad de las pruebas que implica esta vida, pues nos pongamos las pilas y seamos otra luciérnaga más. Gracias, Adriana, por esta oportunidad nuevamente y nos reencontramos cuando
tú nuevamente nos convoques. Un abrazo. Gracias, 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 Yamalú, por tu tiempo, por tu disposición, por tu colaboración, por todo, por expandir tu sabiduría. Gracias a todos los que nos acompañaron. En 15 días creo que tenemos uno y ahora vamos por más hasta que llegue, ponerle colores al miedo. Me encanta que cerremos así una frase que escribí hoy, creo que casualmente, y la que lo escribe es una de las mujeres maravillosas de la tribu del alma, que tendrás la oportunidad de mantenernos en maratón. Gracias. Un honor estar aquí para ti. Gracias. Y a ustedes, gracias. Y como siempre, bendiciones para toda la humanidad. Gracias.